Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la sesión de introducción de la asignatura Proceso de Aprendizaje del Español como Lengua Extranjera, del Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera de la Universidad a Distancia de Madrid. Esta asignatura se va a impartir en el primer semestre del curso académico 2018-2019. Yo soy la profesora Carolina Arrieta Castillo, responsable de la asignatura y de guiar a los estudiantes a lo largo de las distintas unidades de esta asignatura. En esta sesión hay dos objetivos fundamentales. Por un lado, explicar el funcionamiento de la asignatura, su metodología, sus objetivos, su sistema de evaluación y, por otro, aclarar las dudas propias del inicio del curso. Eso tenemos a una estudiante, a Nuria, que luego abriremos micro al final de la presentación por si tiene alguna pregunta para que queden grabadas también en la sesión. Las características de la asignatura forma parte de los principios epistemológicos y metodológicos. Esto quiere decir que es una asignatura base, ¿vale? Fundacional, porque se ven todos los conocimientos teóricos necesarios para que luego sean aplicados en el aula, junto a la asignatura Proceso de Enseñanza del Español, ¿vale? Son combinadas. En una aprendéis metodología necesaria para impartir la docencia y en otra aprendéis conocimientos necesarios para comprender cómo funciona el aprendizaje, que es algo fundamental para después vuestro desempeño docente. La duración es semestral y el objetivo es un poco la reflexión sobre esas tareas que realizan los aprendientes de una lengua cuando tienen que adquirirla. Por lo tanto, nos va a ayudar a empatizar con ellos, saber qué dificultades sienten, saber la importancia del factor emotivo y afectivo a la hora de aprender. Todo eso nos va a ayudar a comprender cómo tenemos que tratar a los estudiantes, qué material debemos seleccionar, qué tipo de actividades tendremos que priorizar, ¿de acuerdo? Y comprender sobre todo la complejidad que encarna un proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. Para ello haremos un recorrido por los distintos aspectos que condicionan este proceso de adquisición. Planificación de estudio, proceso de aprendizaje basado en la evaluación continua, ya lo sabéis, por lo tanto, no solo hay una evaluación continua, sino que hay un trabajo vuestro que es continuo, ¿de acuerdo? Tenéis que empezar a trabajar pues, desde la semana 1 hasta el final en el estudio del examen final. La programación está hecha por unidades que componen lo que es la teoría y por actividades, que es la práctica. Y es fundamental el estudio me refiero a la observación y reflexión del documento que es la guía docente, que como ya he dicho en la asignatura de discurso y comunicación, no sé qué vídeo veréis primero, pero yo lo comparo con los mapas marinos, ¿no? Los mapas marinos son aquellos que señalaban el peligro, señalaban por dónde no pasar, con dragones e islas llenas de caníbales, ¿no? Mi guía docente quiero que sea como un mapa marino antiguo, ¿vale? Un aviso a navegantes de qué no hacer, pero para nada os quiero indicar qué ruta tenéis que seguir exactamente, porque hay varias rutas y las varias rutas existentes son válidas, ¿de acuerdo?, para aprobar esta asignatura. Bien, la parte teórica hemos dicho que es el manual, las unidades, que se contemplan 60 horas de estudio, más la preparación del examen, que son 15 horas. El examen final presencial, que tiene un peso en la nota del 60%. Estamos en una universidad online y la única manera que tenemos de probar vuestra identidad pues, es hacer una prueba presencial. Por eso tiene tanto peso. Las nuevas unidades didácticas, ¿vale?, son las que componen la parte teórica, mientras que la parte práctica, que son otras 75 horas, tienen un peso del 40% en la nota final y está compuesto por actividades de aprendizaje, que llamamos AA, AEC, que son actividades de evaluación continua, y controles. Ahora veis muchas siglas, pero enseguida lo vais a dominar perfectamente y os vais a hacer con ellas. Vale. Cada una de estas actividades tiene un peso diferente. Los controles tienen un peso del 10%, siempre se abren 2 intentos y se os guarda la calificación más alta. Cada intento tiene una duración de 30 minutos. ¿Vale? El cierre de los buzones siempre es al finalizar el semestre, por lo tanto, en este caso, hasta el 13 de enero, independientemente de cuándo abran, siempre cierran ese último día, el 13 de enero. Y las preguntas pues, suelen ser tipo test, aunque pueden aparecer distintos formatos, como verdadero o falso, preguntas tipo match, ¿no?, de unir distintas opciones, etc. Los controles van a ser 2. Es obligatorio realizarlos independientemente del resultado que obtengáis si queréis tener derecho a examen. Por lo tanto, es muy importante que no se os pase a hacerlos antes del 13 de enero.
El control 1 de esta asignatura tendrá lugar en la unidad 5 y compondrá las unidades 1 a 4, que son quizá las más densas, las más teóricas, las más conceptuales. Por eso he decidido poner solo 4 unidades en ese control. Y el control 2, que tendrá lugar en la unidad 8, unidades 5 a 9, ¿vale? Que sobre todo trabajaremos los aspectos más afectivos. Vale, la actividad de evaluación continua, que es dentro de las actividades de evaluación continua la que más peso tienen en la nota final, con un 20%. Vamos a tener 2 y será obligatorio aprobar al menos una para tener derecho al examen. La primera EC tendréis que realizar de manera individual la creación de una herramienta de análisis de necesidades. Veremos teoría relacionada con esto, veremos cuáles son las necesidades de aprendizaje, tanto objetivas como subjetivas, y veremos tipos de herramientas de análisis. Y vosotros, dependiendo de un grupo meta que se os asigne, tendréis que analizar el grupo meta y ver qué herramienta le es más propicia, dependiendo de los objetivos que se os plantean, ¿de acuerdo? Tendréis las instrucciones de manera más precisa y más clara cuando se abra la unidad. Y la actividad de evaluación continua número 2 va a ser un estudio de casos. En este caso va a ser una actividad grupal. Tendréis foros por grupos y una serie de casos que tendréis que analizar. Casos en los que hay problemas de aprendizaje. Vosotros tendréis que detectar cuáles son esos problemas de aprendizaje utilizando la teoría vista durante todo el semestre y después tendréis que proponer soluciones para aliviar esos problemas de aprendizaje. Y las actividades de aprendizaje, que valen un 10% de la nota, que no son obligatorias para pasar al examen, pero sí muy recomendables porque suponen una fuente de conocimiento importante y porque, bueno, al final el 10% se nota bastante en la nota final, ¿vale? La primera es una participación en un foro de discusión a propósito de las teorías sobre adquisición del lenguaje y de lenguas, por lo tanto es bastante teórica, pero veréis que va a ser al final se va a hacer muy entretenida porque tenéis que ver un documental sobre los niños salvajes, niños que han sido criados, o mejor dicho, no han sido criados en absoluto, han crecido en la naturaleza, con ausencia de referentes sociales y, por lo tanto, lingüísticos, y se plantean una serie de casos, ¿no? Como si el hecho de que personas que no han sido socializadas y que no han sido expuestas a la lengua, si son capaces de desarrollar el lenguaje por sí mismas. Es un tema apasionante y espero que os entusiasme tanto como me entusiasma a mí. La número 2 es la realización de un cuestionario sobre la interlengua de los estudiantes del español. Veremos teorías sobre la interlengua, los típicos errores que cometen los aprendientes de español y qué categorías tiene cada error y cómo se pueden solventar. ¿De acuerdo? Y la número 3 es la creación de un banco de actividades que espero que a vosotros os sea útil y podáis incorporar a vuestro maletín de profesor L en el futuro, donde practicaremos estrategias de aprendizaje. ¿Vale? Veremos en la unidad 6 teorías sobre estas estrategias y vosotros tendréis que crear actividades de aula en la que se pongan en juego estas estrategias. Además, también tenemos actividades no evaluables que, bueno, en principio no tendrían por qué recibir feedback, pero que solemos hacer un seguimiento y a mí me gusta dar un poco de retroalimentación, que son foros de debate y de análisis. ¿Vale? Vamos a tener, por un lado, discusiones sobre temas relacionados con la lingüística aplicada, como es el caso de la unidad 1, que ya algunos habéis comenzado a contestar en este foro, y, por otro lado, debates sobre temas relacionados con el aprendizaje de segundas lenguas, ¿no? Como las discusiones sobre el innatismo, o veremos también temas interesantes relacionados con el bilingüismo. Hablábamos de los mapas de los navegantes y los peligros y las islas de caníbales por las que no había que pasar. Bueno, penalizaciones. Por aquí es por donde no habría que pasar. ¿Vale? Entregas fuera de plazo de las actividades de evaluación continua. Sabéis que tenéis 10 días de gracia desde la fecha de finalización para hacer la entrega, pero entonces se os penaliza con 2 puntos. ¿De acuerdo? Por entrega tardía. Una vez pasados esos 10 días de gracia, la entrega simplemente no se puede realizar de ninguna manera, a no ser que tengáis una justificación pues, de tipo médico o algún problema personal grave
para el que no obstante os tendríamos que pedir un justificante, ¿de acuerdo? Son las normas de la universidad. No se contempla entrega fuera de plazo para las actividades de aprendizaje, puesto que son voluntarias, así que tendréis que realizarlas en el plazo estipulado. Y los plagios, hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿vale? El tema está de moda ahora mismo, pero es algo con lo que llevamos teniendo mucho cuidado en esta universidad. Tenemos una plataforma antiplagio que lo detecta automáticamente. Y si tenéis alguna duda de qué es plagiar, pues nos podéis llamar, contactarnos o si queréis aprender a cómo citar correctamente, pero todo lo que sean copias literales de otros trabajos pues estará penalizado con un suspenso automático del ejercicio. Vale, entonces el examen final presencial que hemos dicho que vale el 60%, tiene un requisito previo que es haber entregado y aprobado al menos una AEC, es decir, una actividad de evaluación continua aprobada y haber realizado los 2 controles de la asignatura independientemente de su resultado. Aunque haya alguno que esté suspenso, luego a lo mejor la media sale aprobada del curso, ¿vale? Pero es fundamental esos requisitos mínimos. Cuidado, aconsejo que hagáis todo lo posible y lo mejor posible, porque no será la primera vez que un estudiante aprueba una AEC, se presentan los 2 controles, aprueba el examen final y aún así la media le da suspenso. ¿Por qué? Porque ha aprobado el examen final con un 5 raspado, porque ha aprobado la AEC con un 5 raspado, porque los controles alguno lo tiene suspenso y como tampoco ha hecho la otra AEC y no ha hecho las actividades de aprendizaje, pues la media le sale muy baja, ¿de acuerdo? Entonces, las actividades de evaluación continua es aconsejable llevarlas lo mejor posible y desde luego no jugarlo todo al examen. Bien, el examen final presencial constará de 3 partes, una parte objetiva, tipo test, preguntas tipo test que valdrá el 30%, una parte de desarrollo con varias preguntas de contenido o de estilo teórico y que deberéis elegir al menos 2, y una parte práctica en la que os pediré ejercicios vinculados con los contenidos de las AEC. Por ejemplo, os pondré un caso de un problema de aprendizaje y vosotros tendréis que, utilizando la terminología vista en el máster y los contenidos teóricos vistos en el máster, hacer una propuesta para solucionar los problemas de aprendizaje en ese aula concreto. ¿De acuerdo? No obstante, antes de finalizar el semestre, la última semana, antes de que os pongáis a estudiar para el examen final, realizaremos una sesión de presentación del examen final y resolveremos posibles dudas que tengáis sobre esta prueba en concreto. Importante que al final, lo que hemos dicho, no solo tiene que estar aprobado el examen con un 5 o superior, sino la media de la nota entre el examen final y la evaluación continua, también aprobada con un 5 o superior. Así quedaría el sistema de evaluación, que es idéntico en todas las asignaturas del máster. Y recomendaciones generales, pues llevar al día la lectura del manual. Esta asignatura yo personalmente creo que es muy bonita, porque aprender cómo funciona el aprendizaje y el aprendizaje de las lenguas me parece apasionante. Pero es verdad que tiene muchos términos muy técnicos, muy teóricos. Entonces, para que estén bien claros en la mente, para saber que esta teoría alude a ese concepto y no a otro, es necesario otorgarle espacio mental y tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, es mejor que lo llevéis, pues, como os motiva la evaluación continua a llevarlo, ¿no? Desde el primer día. Leer muy bien la guía docente y establecer una escala de prioridades también me parece fundamental. No todos tenemos la misma disponibilidad ni las mismas responsabilidades. Entonces, es importante, en virtud del esfuerzo que podéis ofrecerle a esta asignatura, bueno, ya sabéis que hay algo básico, que es una AEC y los 2 controles. A partir de ahí, cuanto más tiempo tengáis, id sumando actividades que podéis desarrollar. Poseer una agenda con fechas de entrega señaladas, muy importante para que no se os pasen las entregas y no os encontréis con sorpresas de penalizaciones, y participar activamente en la medida de vuestras posibilidades en las actividades que no son evaluables, es decir, en el foro, para darle vidilla al aula, es nuestra clase, ¿no? Son los pasillos de la facultad en la que nos encontramos y charlamos un poco. Es fundamental que
bueno, entre todos hagamos un esfuerzo por mantener un ambiente de aula activo y dinámico. Y sobre todo, pues cuidado con nuestra herramienta de trabajo. Todos cometemos errores, absolutamente todos cometemos errores ortográficos y gramaticales y es normal, pero hay que poner cuidado. A veces escribimos en los foros desde el móvil y ya sabemos que es muy incómodo, no ponemos las comas bien, ponemos un punto donde debería haber una coma, nos dejamos las mayúsculas. Bueno, hay que intentar, incluso cuando escribimos desde el móvil, aunque nos lleve un poco más de tiempo, mantener una corrección ortográfica y gramatical adecuada a nuestro nivel, futuros profesores de español. Nosotros somos quienes debemos escribir bien y comunicarnos bien en España, ¿de acuerdo? Vale, nada más. Tenéis mi horario de tutoría telefónica publicado en el bloque general del aula virtual y en la guía docente. También tenéis el número de teléfono y la extensión, que es 3738. Estamos disponibles siempre, salvo alguna reunión o algún imprevisto, estamos disponibles en esa hora. Y también el email, si es para cuestiones más personales o más delicadas que no queréis plasmar en el aula, pero sobre todo en los foros totalmente disponibles para cualquier duda académica o de contenidos que tengáis, ¿de acuerdo? Vale, pues no sé si Nuria tiene alguna pregunta o alguna observación que realizar. Carolina. Hola, Nuria. Hola. Tengo una observación. Está todo muy bien explicado. Me ha quedado muy claro todo. Vale, me alegro. Sí, muchísimas gracias por esta introducción. Y mucho ánimo. Nos vamos viendo durante el curso. Mucho ánimo a todos. Mucho ánimo. No lo he dicho, pero bueno, sabéis que en las asignaturas se trabaja. Ahora que hay tantas dudas planeando sobre los másteres y los títulos, vais a comprobarlo de primera mano que vais a tener que trabajar bastante. Estoy seguro de que vais a conseguir vuestro título de máster dentro de 9 meses, pero no va a ser gratis ni mucho menos y os va a costar vuestro esfuerzo, que por otro lado es un esfuerzo, bueno, bienvenido porque vais a aprender mucho realmente. Fenomenal, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la asistencia, Nuria. Te mando un abrazo y nos vemos pronto por aquí.